planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar Hola, buenas noches y paz de Cristo. Bienvenidos al estudio de esta noche. Estamos en el capítulo, bueno, vamos a retroceder un poquito y como hay suficiente tiempo, entonces vamos a repasar el capítulo 9. No pudimos llegar a todo el contexto en que estábamos, pero le damos gracias al Señor que podemos una vez más poder estar aquí con ustedes en esta noche y dar este estudio. Le damos gracias al Señor. Entonces, si pueden en esta noche, si podemos en esta noche, ya miro las personas sintonizando. En esta noche, abran sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 9, versículo. Vamos a ir al versículo 1 al 5 una vez más. Vamos a repasar esa información. Vamos a ir una vez más allí, por favor, capítulo 9. Y dice así, versículo 1. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: Este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Muy bien, vamos a orar y luego vamos a continuar con el estudio de esta noche. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, dándote honra y gloria, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Tú nos das tu palabra, Señor, porque tu palabra es pan de vida. Tu palabra, Señor, nos nutre. Tu palabra, Señor, nos consuela. Tu palabra nos alienta, Señor. Tu palabra nos da ánimo. Damos gracias por tu palabra, Señor, porque es pan de vida. Damos gracias por estas palabras que tú inspiraste a estos hombres a escribir, Señor, porque solo tu Espíritu Santo puede hacer tal cosa. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos guíes, que tú estés con nosotros, Señor, mientras que estamos dando esta plática. Tu Espíritu Santo vaya, Señor, y empiece, Señor, empiece a moverse en las vidas de cada persona. También te pedimos, Señor, que tú mandes tu palabra, Señor, porque no regresará a ti vacía, sino cumple tus propósitos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Más quiero asegurarme que me puedan escuchar en esta noche. Si me pueden escuchar, pues me gustaría que dijeran algo, un comentario, para asegurarme que me escuchan. Amén. Entonces, repasamos la semana pasada lo siguiente. Hablamos que eh, la razón que llevaron al paralítico era para sanarlo físicamente. Eh, pero Jesús tenía otra razón. La razón de Jesús era para perdonar sus pecados. Esa era la razón de Jesús. Y le perdonó sus pecados. Y al perdonarle sus pecados se levantó un peso muy grande de él
de sus pecados que estaban sobre él. Se levantó un peso grandísimo de él. Entonces, ahora llegamos al versículo 3. Y algo del versículo 3 que es muy notable es lo siguiente, que, bueno, acabamos de leer que algunos de los fariseos, de los escribas, también en Lucas nos habla la palabra de Dios que en Lucas habla que había también fariseos. Entonces, los fariseos y los escribas que estaban allí, algunos se levantaron y dijeron lo siguiente: este blasfema. Ahora, esas palabras son muy, muy fuertes, porque esa palabra blasfema tiene que, bueno, voy a tener que retroceder un poquito antes de seguir con ese punto, porque una parte de la teología de los fariseos era lo siguiente: si uno tenía una enfermedad física, esa enfermedad era causada por el pecado. Entonces no había solución a enfermedades porque los fariseos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Y como ellos no tenían el poder para perdonar pecados, entonces ellos jamás pensarían de decirle, de orar por sanidad por alguien. Porque estaba ligado en su teología, erróneamente estaba ligado, toda enfermedad tiene que ver con un pecado. Y eso también lo vemos muy claramente en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Y si pueden abrir sus Biblias a ese libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Les voy a dar un momento para que lleguen allí. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y versículo 3 dice: Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aún los discípulos tenían esta teología, que si alguien estaba enfermo, una enfermedad grave, entonces esa enfermedad estaba ligada al pecado o porque uno era pecador. Y aquí claramente Jesús les explica: no es por pecado, sino para que se manifieste el qué, para que se manifiesten las obras de Dios en este hombre ciego. Entonces volveremos a donde estábamos, a Mateo capítulo 9. Disculpen, Mateo capítulo 9. Entonces, si Jesús podía tratar con la enfermedad, entonces él también podía tratar con el pecado. Entonces, en la mente de los fariseos, era como: espérense aquí, ¿qué está pasando? Porque ahora a este hombre le perdonó sus pecados, pero está paralítico. Y para los fariseos entonces era esto: nadie puede perdonar pecados. Eso estaba muy claro en el Antiguo Testamento, muy claro en el Antiguo Testamento, que nadie podía perdonar pecados más que Dios. Por ejemplo, vayamos a Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Y dice lo siguiente aquí. Dice lo siguiente. 43, 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo,
y no me recordaré de tus pecados. ¿Ven eso? Aquí Dios está claramente diciendo, Él borra los pecados por la autoridad que Él tiene. Entonces, a los fariseos, solo Dios tenía el poder de perdonar pecado. Solo Dios. Nadie más tenía el poder de perdonar pecado. Entonces, cuando viene Jesús y dice, tus pecados son perdonados, ese fue un tremendo despierto, un despertar en ellos. Reconociéndolo o no reconociéndolo, de todos modos, fue alerta para ellos. Porque hasta este punto, ¿quién ha podido perdonar pecados? Y eso nos deja saber un poco de nuestra teología, como pentecostales, como de la unicidad. Que en Jesucristo estaba completamente estaba completamente Dios obrando. Que Dios es uno. En Jesucristo Dios estaba obrando fuertemente. No hay separación entre el Hijo y el Padre cuando tiene que ver ¿con qué? Con el perdón de pecados. Son uno, punto. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y aquí Jesús está tomando el papel de Dios, de perdonarle el pecado a este hombre. Entonces, una vez más, era, era, era algo muy tremendo para ellos escuchar tal frase, tus pecados son perdonados. Algo aquí también que tenemos que entender es que es lo siguiente. Bueno, seguiremos con el punto, seguiremos al siguiente versículo, ¿sí? Seguiremos al siguiente versículo, versículo 4 y 6 de Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 9, disculpen, y dice así, 5 y 6. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son, disculpen, 9 disculpen, 9, 4 al 6. 9, 4 al 6. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Fíjense aquí, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Jesús le llaman blasfemo. Y esa palabra blasfemo en que lo acusaron en el versículo 3 se dirige a alguien cuando se piensa que una persona está en contra de Dios. Lo que los escribas decían de Jesucristo es que Jesús era un villano, malvado. Jesús estaba difamando a Dios. Lo acusaban al Mesías, Dios con nosotros, que estaba difamando a Dios. Para ellos Jesús estaba tomando el lugar de Dios. Estaba tomando un lugar que solo le pertenecía a Dios. Entonces ellos inmediatamente, el juicio de ellos es blasfemo. Es blasfemo porque no hay otro como Dios y no hay otro que tome el lugar de Dios. Es más, los escribas y fariseos cuando Jesucristo estaba en la cruz, le dijeron varias veces,
Y está registrado en el libro de Mateo, que le decían, si eres Dios, bájate de esa cruz, sálvate. Si tú salvases a otros, sálvate a ti mismo. Ellos nunca querían aceptar, ellos nunca querían aceptar que Jesucristo era Dios entre los hombres, porque eso radicalmente cambiaría la manera que ellos hacían culto o ellos ofrecían sus sacrificios a Dios. Eso cambiaría completamente su mentalidad de quién es Dios, del poder de Dios. Entonces, para ellos, cuando Jesús habló estas palabras, de sus pecados son perdonados, ellos no soportaban eso. Ellos no soportaban que Dios podía, que este hombre Jesús, nacido de María y de José, hijo de un carpintero, podía tener tanta autoridad así. Pero en los capítulos anteriores de entendemos algo. Entendemos que aún el pueblo que lo seguía decían, nadie tiene tanta autoridad. No podemos entender. En los últimos, en el versículo 8, se maravillaron al saber que Dios había dado tal poder a los hombres. Pero no era a los hombres necesariamente en ese momento. Era Jesucristo. Por medio de Jesucristo, estas cosas pasaban. Estas cosas sucedían por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, ellos estaban pensando mal. O sea, por más milagros y obras que solo Dios puede hacer y que ellos miraron en delante de ellos, no entendían que Jesús era Dios en medio de ellos. No lo entendían. Nicodemo es el que vino a un punto muy crítico en el libro de Juan. Muy crítico cuando él hizo la cita con Jesús en la noche para hablar con él y preguntarle quién era, cómo es que está haciendo estas cosas. ¿Sí? Porque miren, pero a la sorpresa de ellos, hermanos, a la sorpresa de ellos, Jesús les dice esto, porque no quieren aceptar que Jesucristo es Dios. Bien, pero ahora en el versículo 4 les dice Jesús. Jesús dice esto. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo. ¿No quieren aceptar que Jesús es Dios en carne y puede perdonar pecados? Ahora, ¿quién es el único que sabe la mente de cada uno de nosotros? El único que sabe nuestros pensamientos es Dios. Miren, dice su palabra, les digo, ¿por qué pensar más mal en vosotros, en vuestro corazón? Mire, no es para hacer este punto. Vamos a Salmos, libro de Salmos, capítulo 7, versículo 9. 7, versículo 9. Salmos capítulo 7, versículo 9, nos dice lo siguiente: que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el justo Dios prueba los corazones y las mentes. ¿Ven esto? Es Dios que prueba el corazón y las mentes. ¿No quieren aceptar a Jesucristo como Dios al perdonar pecados? Entonces Jesús les muestra un poco más de su deidad. Les muestra un poco más de quién es Él, que Él es Dios entre nosotros. Y les deja saber que
Si solo Dios en Salmos 7:9 dice que Dios es el que, ¿qué? Es el que prueba los corazones y las mentes. Ahora Jesús establece aún más que Él es Dios, que Él es Dios entre nosotros. También nos dice Proverbios capítulo 17, versículo 3, lo siguiente. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El Señor prueba los corazones. Y en Primera de Crónicas 28:9, si lo quieren anotar, el Señor le habla a Salomón. Y una cosa que le dice a Salomón es lo siguiente: porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Escuchen bien, Jesús sabía no solo perdonar pecados, pero él también sabía el corazón del hombre. Y él escudriñaba los pensamientos y las intenciones. Entonces aquí Jesús le está diciendo a los fariseos y a los escribas: yo soy Dios en medio de ustedes. Yo soy Dios caminando entre ustedes. Aquí Jesús le estaba diciendo que él sabía sus intenciones, él sabía sus corazones, él lo sabía, porque Dios conoce el corazón del hombre. Por eso Job decía lo siguiente: si voy a lo más alto, Señor, ahí estás. Si voy a lo más bajo, allí estás. Si volteo a mi derecha o a mi izquierda, allí estás. ¿Dónde puedo ir que me puedo esconder de ti? Ahí Job habla de la omnisciencia de Dios. Y aquí en esto, en este versículo, nos habla que Jesús sabía cómo Dios el corazón del hombre. Hermano mío, no hay nada que podemos esconder de Dios. Nosotros pensamos que nuestros corazones los podemos esconder de Dios. Pensamos que nuestras intenciones las podemos esconder de Dios. Pensamos que lo que hacemos en lo privado podemos esconder de Dios. Pero si los pensamientos no los podemos esconder de Dios, que son muy privados, muy íntimos, entonces no podemos esconder nada de Dios. Dios conoce el corazón. Dios conoce las intenciones del hombre. Dios conoce cuando le estamos sirviendo de todo corazón, cuando lo estamos buscando de todo corazón, con todo ánimo. Cuando lo estamos buscando, Dios sabe. Por eso es que en el libro de Juan nos dice que aquellos que lo adoren o que lo adoren en espíritu y en verdad, no fingiendo nuestra adoración, no pensando que le podemos dar adoración a Dios a medias, no pensando que le podemos dar a Dios algo que satisface al hombre. Tiene que ser todo. Porque cuando Jesús le preguntaron, qué es el mandamiento más grande? En Mateo capítulo 23, si no me equivoco. Jesús les dice a los fariseos y los escribas: amarás al Señor tu Dios, regresando a Deuteronomio 6:4, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Cada parte de nuestra vida tiene que ser entregada en sinceridad a Dios. Si estamos en casa, estamos en carro, estamos en un avión, estamos en un autobús,
estamos caminando en el parque, estamos caminando por la calle, estamos gozando del atardecer, como sea. Nosotros, nosotros no podemos esconder nada de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios, no, no, no toques mi mente, no, 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 no veas, no, no escuches lo que estoy diciendo en mi mente. No podemos. Dios lo conoce todo. No hay nada que podemos esconder. Por eso David decía, Señor, escudriña mi corazón, escudriñame, pruébame. Y si hay pecado o mal en mí, Señor, quítalo de mí. José el soñador, cuando la mujer de Potifar vino contra él para seducirlo, José dijo, yo no voy a pecar contra Dios. Yo no voy a pecar contra Dios. Porque aunque las acciones, aunque la mente no diga, aunque las acciones digan una cosa, nuestra mente de todos modos dice otra. Por eso Jesús dijo, cuando estaba hablando en su sermón del monte, no, no, no vas a cometer adulterio. Los fariseos pensaron, pues sí, claro que no, si no voy a cometerlo físicamente, claro que no. Pero Jesús lo llevó a un punto más profundo. Y el punto más profundo que él hizo es esto. Pero cuando tú en tu mente, en tu mente piensas mal, ya, o en tu mente miras a una mujer en una manera mal, entonces ya pecaste. Es esencial, es esencial tener nuestra mente limpia, una conciencia limpia delante de Dios. Es de suma importancia. Proverbios nos deja saber que los pensamientos o la manera de vivir emana del corazón, viene por dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, en algo pensar en esto, en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es perfecto. Por eso nos amonesta que pensemos así. Por eso en el libro de Colosenses nos dice que pongamos nuestros afectos en las cosas de arriba y no de esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos nos van a traicionar si no, si no los tenemos bajo el control del Espíritu Santo y si no los tenemos bajo el control de la palabra de Dios. Siempre hago hincapié sobre este punto. Si la palabra de Dios vive en nosotros, hermanos, si realmente tenemos la palabra de Dios en nosotros, estamos meditando en la palabra de Dios, estamos escudriñando las escrituras, estamos leyendo su palabra, nuestros pensamientos se van a regir a la palabra de Dios. Si estamos orando y pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a regir nuestros pensamientos. Porque el momento que un pensamiento se desvíe o empecemos a pensar en una manera que nos va a hacer pecar o que nos puede llevar al pecado o que nos puede llevar a hacer cosas que le van a desagradar no solo a Dios, pero le van a agradar a muchas otras personas. El Espíritu Santo, la palabra de Dios que es viva y eficaz, ¿saben lo que va a hacer con ese pensamiento? Lo va a encapsular y va a decir, arrepiéntete de este pensamiento, recházalo, repréndelo en el nombre de Jesús, porque Pablo nos dice claramente, todo pensamiento que se exalta en 2 de Corintios 10, todo pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Jesucristo, traerlo cautivo
a la obediencia de Dios, para que reciba ¿su qué? Para que reciba su castigo, ¿sí? Entonces, nuestros pensamientos tienen que estar bajo el control del Señor. Si no, nuestros pensamientos nos van a hacer pecar, hermanos. Y eso se mira en lo diario y a veces no se va a notar inmediatamente. Es la cosa con nuestros pensamientos. No inmediatamente se notan. No inmediatamente se nota el resultado de nuestros pensamientos. A veces dura tiempo. Y uno dice, ¿cómo es que esto pasó? Porque nunca regimos nuestros pensamientos a la verdad de la palabra de Dios. Por eso, si lo vamos a adorar al Señor, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y la verdad de Dios siempre va a regir nuestros pensamientos. Y no vamos a desear pecar contra Dios. Y el momento que se ofrezca un pecado por medio de nuestros pensamientos, inmediatamente los vamos a cortar. ¿Sí? Porque miren, Romanos 12, capítulo 2, hermanos, si vamos allí, por favor. Romanos 12, capítulo 2. Romanos 12, disculpen, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Miren, cuando la palabra de Dios vive en nuestros corazones, hermanos, cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros, hermanos, ¿saben lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, que nuestra mente va a ser renovada, transformada. Va a ser transformada nuestra mente. ¿Por qué? No va a ser transformada porque meditamos 100 horas. No va a ser transformada porque decimos transfórmese mente, o declaro que mi mente sea transformada, o decreto que mi mente sea transformada. No va a ser transformada de esa manera, hermanos. Su mente no va a pensar cosas buenas porque usted declara o decreta. Su mente va a ser transformada porque usted tiene la palabra de Dios en usted, porque usted tiene la palabra de Dios viva y eficaz en usted, porque usted le está pidiendo al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Eso es lo que va a transformar su mente, hermanos. La palabra, el Espíritu Santo, la oración van a transformar su mente. Es lo que va a regir su mente, hermanos. Y eso es lo que le va a ayudar a usted y a mí poder entonces pensar en todo lo que es bueno y aceptable y perfecto. Miren, no era tanto que Jesús estaba acusando a los fariseos. ¿Sí? Regresemos a Mateo capítulo 10, capítulo 9, disculpen. Mateo capítulo 9, versículo 4. Dice así, no era tanto, hermanos, que él estaba acusándolos a ellos. Era para hacerlos reflexionar. Era para que ellos recapacitaran lo que estaban diciendo. Porque aquí se muestra una vez más la gracia de Dios hacia el impío y sus enemigos. Al decir Jesús, ¿por qué piensan mal de mí? Es como decirles, abran su entendimiento y realmente recapaciten en lo que ustedes saben del Antiguo Testamento.
que Jesús vino a su pueblo, que Jesús venía a su pueblo, a su pueblo, que él venía a la casa de Israel, que él venía a otra vez más regresar los corazones de los hijos a los padres. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en Mateo 2? De regresar los corazones de los hijos a los padres, de las hijas a las madres. Jesús le estaba dejando saber, en este momento, yo no lo estoy juzgando, sino quiero que ustedes recapaciten, reflexionen en lo que están diciendo. Miren, el Señor es muy misericordioso con nosotros, porque Jesús quería que recapacitaran ellos. Y muchas veces el Señor, a nosotros, hermanos, a nosotros, el Señor toma oportunidades para que nosotros también podamos recapacitar. Cuando Pedro se levantó, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a establecer mi iglesia. Pedro estaba, qué tremenda cosa, qué oportunidad. Voy a ser la mano derecha de Jesucristo. ¡Wow! Y luego Jesús dice que va a morir y va a resucitar. Inmediatamente Pedro viene y le dice, mientras que yo esté vivo, eso no va a pasar. Ahí Jesús lo reprendió fuertemente y le dijo, Satanás, hazte ¿para dónde? A un lado, porque tú solo piensas las cosas de este mundo. Esa fue una reprendida. Aquí Jesús está siendo misericordioso con ellos. Aquí Jesús está siendo misericordioso con ellos. Los quiere hacer recapacitar. Porque Jesús vino a salvar al mundo y a todos aquellos que creen en su nombre. Entonces, miren, para concluir esta sección, ¿qué dice Jesús en el versículo 5? Esta es una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más fácil decir? ¿Qué va a tomar más esfuerzo? Realmente nada toma esfuerzo para Dios. Nada toma esfuerzo para Dios. Dios en un momento hace las cosas. Y aquí nomás está mostrándole a ellos que Él es Dios entre los hombres. Aquí sencillamente le está diciendo, miren, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el pecado y sobre las enfermedades, y que toda autoridad se le ha dado a Él, que tiene autoridad, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora el paralítico no solo fue limpiado de todo pecado, perdonado de todo pecado, ahora se fue de la presencia de Jesús perdonado, pero ¿qué más? Pero también se fue andando. Se fue andando Jesús, se fue andando el paralítico. ¡Qué gozo! Y qué demostración de Jesucristo en este versículo, en estos versículos, de decirnos, dejarnos saber que Él es Dios caminando entre nosotros. Es un misterio grande, hermanos, pero que Él es Dios caminando entre nosotros. Y qué tremendo es esto, que Jesús nos perdona nuestros pecados y también Él tiene todo el poder para sanar toda enfermedad. No hay que parar de orar para que el Señor sane. Obviamente la voluntad de Dios al final del día es la que va a ser, la que se va a cumplir.
Pero nosotros, hermanos, nuestra responsabilidad es de orar para que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Porque ¿para quién es la gloria? Fíjense aquí, ¿para quién es la gloria? La gloria ahora, si vamos al principio de este capítulo, la gloria aquí no se le fue dada a los amigos del paralítico, por más esfuerzo que hicieron para traer el paralítico, por más fe que tenían ellos para traer el paralítico ante Jesucristo, la gloria no fue dada a los amigos del paralítico. La gloria y la honra de todo lo que pasa, siempre, siempre se les da a Dios. Dios es el que recibe y merece toda la gloria. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con el estudio aquí en el capítulo 9 y nos vamos a brincar, bueno, no nos vamos a brincar tanto, pero vamos al versículo 9 al 17. Versículo 9 al 17. Y dice lo siguiente, si tienen sus Biblias, Mateo 9, versículo 9 al 17. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Es importante, hermanos, es importante aquí. Bueno, seguiremos. Y le siguió. Sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprender de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Dos cosas que deseo mencionar aquí, mientras que nuestro tiempo va, es lo siguiente. Pero vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Vayan conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Y dice lo siguiente, hermanos. Dice así, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que está fuerte.
También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. O disculpe, sí, para anular lo que es, para que nadie se acte delante de Dios. Pues considerar, hermanos, consideremos esto, el llamamiento de Mateo. Regresemos por favor a Mateo capítulo 9. Consideremos el llamamiento de Mateo. Fíjense bien, Jesús muestra aquí, Jesús nos muestra que él seriamente no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él no dice, este sí, él no dice, porque tú eres esto, no te voy a escoger. O porque tú hiciste esto, no te voy a escoger. Cuando Jesús llama, Él llama. Él nos llama con sí, obviamente, Él nos llama con un propósito, con un fin. Y ese fin es de glorificar al Señor. Y en nuestra vida cristiana estamos sirviendo al Señor y estamos buscando de Él, lo vamos a encontrar. ¿Sí? Lo vamos a encontrar, vamos a gozar de estar en comunión con Él. Pero el mensaje central es que Dios vino a llamar al pecador y no al justo, y no al justo. Él vino a llamar al pecador. Ahora, cuando cuando se usa el término justo, estamos hablando de aquellos que piensan que ellos están bien y punto. No necesitan arrepentirse, no necesitan entregarse al Señor, no necesitan humillarse delante de Él, sino ellos se creen que las cosas que ellos hacen están aceptables a Dios y deben de ser aceptables a Dios. O sea, su manera de vivir, por más recta que sea, ellos piensan, sin Cristo, ellos piensan, Dios tiene que aceptar mi vida porque hago obras buenas, vivo no haciéndole el mal a nadie. Yo vivo bien, vivo conforme a la sociedad, vivo excepcional. No mato, no robo, no, si es casado, no adultero, si es soltero, no fornico, no fumo, no hago estas cosas que otros hacen. Pero Jesús viene a llamar a aquel que reconoce que es pecador. Jesús viene a llamar a aquel que reconoce que es falto delante de Dios. Jesús viene a aquel que reconoce que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él realmente es justo y verdadero y que todos nosotros caemos cortos ¿de qué? De la meta. Caemos cortos de la perfección que Dios espera de nosotros. Entonces, Jesús no vino a aquellos que se pensaban justos delante de Dios, sea por obras, sea por conducta de vivir, sea por pensamientos. Él no vino a los que se piensan que son justos delante de Dios, porque mucha gente, y esto ah, lo digo con mucho cuidado. Lo digo con mucho cuidado. Hay muchos que se creen ser justos, pero se creen ser justos por su orgullo o su celo religioso. Se creen ser justos por el celo religioso y no por la humildad de sus pecados delante de Dios. Porque hay una diferencia muy grande aquí. Hay una diferencia muy grande entre aquel que sirve al Señor con todo su corazón y entre aquel que sirve al Señor en una manera que él piensa que va a ser aceptable a su, a su manera de creer. Son dos cosas muy diferentes, porque los dos pueden hablar los mismos términos, los dos pueden decir las mismas cosas, los dos pueden decir amén en los cultos, los dos pueden palmear sus manos,
Los dos pueden ofrendar, los dos pueden diezmar, los dos pueden hacer todo eso. Aún hasta cierto punto los dos pueden enseñar. Pero la diferencia grandísima es en la manera, es en la manera que ellos se llaman justos. O sea, eres justo porque realmente crees que eres pecador delante de Dios y necesitas su misericordia y su gracia y su perdón para poder servirlo. ¿O te crees justo porque mira cómo yo sirvo al Señor? Son dos cosas muy diferentes. Y solo nosotros podemos saber cómo es que venimos delante de Dios. Si nosotros venimos delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado delante de Él, o si venimos al Señor con un orgullo de mira todo lo que conozco de Dios, por eso soy justo. El uno va a ser rechazado. El que se cree que es justo por la manera que él piensa, la manera que él actúa, el otro va a ser justo y el otro va a ser aceptado porque viene con un corazón quebrantado delante de Dios y sabe que sus buenas obras son comparadas a inmundicia. Sus buenas obras, sus obras de caridad son comparadas a inmundicia, a trapos sucios. Hay que tener cuidado y examinar nuestro corazón. Los fariseos se creían muy justos. Ellos tenían la ley, ellos hacían oraciones, ellos hacían ayunos, ellos sacrificaban su cuerpo, ellos hacían oraciones elocuentes en las calles. Ellos no hacían ciertas cosas cuando ayunaban para que todos supieran que estaban ayunando. Ese es orgullo. Cuando uno dice, mira qué tanto yo leo la palabra de Dios, mira qué tanto yo oro, mira qué tanto yo me sacrifico para Dios. Cuidado, cuidado hermanos, si tú eres uno de esos, cuidado. ¿Dónde está tu corazón? Porque Jesús no está pidiendo que tú te actes por lo que haces. Pablo mismo lo dijo. Si hay una cosa en que actarme, es actarme en que conozco a Jesús. Es actarme que lo conozco en el sufrimiento, en su sufrimiento. Es reconocer el sufrimiento y conocerlo en su sufrimiento. Allí, si usted quiere, allí áctese todo lo que quiera, porque usted sabe que solo Jesús lo pudo sacar de ese lago cenagoso en que se encontró. Solo Jesús y nadie más. Entonces, al venir delante de Dios, no son por los talentos que usted tiene, no son por los dones espirituales que usted tiene, no son por las predicaciones que usted hace. Usted es llamado justo delante de Dios porque por su humildad y usted ser esclavo de la justicia de Dios. Ese es un término que se tiene que se tiene que desglosar un poco más, pero ese no es el tiempo para esto porque no estamos en Romanos. Pero miren, hermanos, usted quiere ser justo delante de Dios, humíllese delante de Él. Y no deje que su mano derecha sepa lo que su mano izquierda hace. Usted sea una parte del cuerpo de Dios, una parte del cuerpo de Cristo. Ponga a Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Usted humíllese delante del Señor. Y usted venga delante del Señor. Cuando Mateo escuchó las palabras de Cristo, sígueme, no nos da mucha, no nos da detalles qué pasó,
ni qué tanto tiempo pasó del momento que Jesús le dice, sígueme, al momento que Mateo lo sigue, pero la palabra de Dios nos da una clave, nos da una clave, una clave. ¿Y qué es esa clave? En el versículo 9 le dice, sígueme. En el versículo 10 ya se encuentra sentado con los amigos de Mateo, sentado a la mesa de ellos, comiendo con ellos, platicando con ellos. Entonces el lapso de tiempo fue corto. Posiblemente esa misma noche o al siguiente día, no sé, y no se sabe, pero fue de inmediato, ven a conocer a mi Dios, ven a conocer a mi Rey, ¿sí? Entonces, hermanos, muy bien, y obviamente hay más ejemplos aquí de la humildad. Uno de ellos usted puede leer en Lucas capítulo 5 versículo 8 cuando Pedro se encuentra a Jesús y Jesús hace lo que hace. Jesús muestra la gloria de Dios en frente de Pedro y Pedro cae rendido a los pies de Cristo y le dice, al ver esto o al ver el milagro que Dios hizo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Usted ve el nivel de justicia que tenía Pedro? Es más, no tenía nada a nivel. La justicia estaba al suelo. En matemáticas hay números negativos, aunque no existan. Hay números negativos. La justicia de Pedro se fue a los números negativos. Dijo Pedro, apártate de mí que soy hombre, ¿qué? Pues soy hombre pecador. Ese es el nivel de la justicia que tenemos que tener. Nada. No creernos justos delante de Dios. Y otra cosa, no sé por qué, pero otra cosa, muchas veces pensamos porque somos religiosos o creemos en una espiritualidad o nuestros padres van a la iglesia, que eso automáticamente hace que Dios me quiera. No, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Y Pablo entendía esto muy bien en Primera de Timoteo, versículo 1:15. Primera de Timoteo, versículo 1:15 dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Como redimidos hermanos, nuestra actitud de nuestros pecados siendo perdonados debe de causar en nosotros una gratitud profunda ante la gran demostración de la misericordia de Dios. Es lo que debe de pasar en nosotros. Una gratitud profunda, hermanos, que Dios ha mostrado su gran misericordia sobre nosotros. Porque Jesús aún les dijo a los fariseos, ¿no creen que Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham? Le dijo a los fariseos y los saduceos, ¿que no creen que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras? Claro que sí, porque Dios quiere que nosotros seamos humildes, humildes hermanos. Otro punto que quiero hacer, ya se nos está acabando el tiempo, pero otro punto que quiero hacer, hermanos, es lo siguiente, que
los odres, los odres. Ahora, Jesús no vino a anular la ley o a los profetas, ¿sí? Entonces no está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo fue derramado en ambos, sobre personas. Entonces no está hablando que el Antiguo Testamento va a desaparecer y el Nuevo Testamento va a aparecer. No está hablando de eso, hermanos. Pero lo que está hablando es esto, que los odres viejos no eran las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino las tradiciones rabínicas que habían venido a eclipsar, sustituir y a menudo contradecir las verdades divinamente reveladas del Antiguo Testamento. Es decir, lo siguiente, que los odres tienen que ver con la manera de vivir, hermanos, la manera de pensar, de actuar, de ser. No podemos vivir la vida antigua y pensar que ahora, por ser cristianos, todo eso está bien. Y yo puedo vivir como vivía antes y nada va a suceder. No va a causar ninguna repercusiones. No van a causar ninguna repercusión si yo vivo la manera vieja de vivir ahora que soy cristiano. No, porque el Espíritu Santo no mora en un vaso sucio. El Espíritu Santo mora en un vaso nuevo. Entonces no podemos adaptar cosas de una religión falsa, errónea, y traer eso a nuestra vida cristiana. Un ejemplo, más un ejemplo. Cuando decimos que tenemos que obrar para el Señor para asegurar nuestra salvación. Esa es una mentalidad de la Iglesia Católica. Y uno tiene que hacer obras para asegurarse que pueda ser salvo. No. La manera de pensar ahora como cristianos es lo siguiente. Soy salvo por la gracia de Dios. Jesucristo, en el momento que me perdonó mis pecados, me justificó delante del Padre. Y ahora la manera de vivir es diferente. No obro para asegurar mi salvación. Jesús asegura mi salvación. Es lo que dice en Hebreos. Jesús aseguró mi salvación. Lo que ahora tengo que hacer es vivir rectamente delante de Dios. Vivir en santidad. Vivir la salvación que se me ha otorgado ahora por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que Jesús estaba queriendo dejar saber a los fariseos y a los discípulos de Juan, porque Jesús lo dice inmediatamente después de estar sentado con los amigos de Mateo. Entonces tiene que ver con una manera vieja de vivir y una manera nueva de vivir. El Espíritu Santo morará en ti cuando tú vives conforme a la salvación que se te ha otorgado. Apártate del pecado. Vive una vida santa delante de Dios. Santifícate y cada día esfuérzate para santificarte más. Esfuérzate para vivir para el Señor. El esfuerzo no te va a salvar, ya eres salvo. El esfuerzo es que ahora no vivo para mí mismo. Tomar mi cruz, tomar la cruz, crucificar al hombre viejo y todos sus deseos y sus pasiones, crucificarlo y dejarlo muerto y asegurarme que cada día ese muere aún más y más y más. Y lo que es formado en mí es la semejanza de Jesucristo. Esos son los odres nuevos. Entonces, si tú estás viviendo y estás pensando
en la misma manera antes de venir a Cristo y piensas que esa manera de vivir o de pensar está bien, te estás equivocando porque el Señor no puede, el Espíritu Santo no puede morar allí. El Espíritu Santo disculpen, el Espíritu Santo solo mora en aquellos que sus mentes y sus corazones están siendo transformados. Porque el cristiano verdadero cada día, cada día rechaza más y más y más el pecado. Y más y más y más cada día se agarra de la misericordia, de la gracia de Dios para sobrevivir. Cada día está matando, crucificando al hombre viejo. Y cada día está viviendo para Cristo más y más. Donde realmente se mira completamente diferente al momento que vino a Cristo. Y no se mira igual o peor que cuando uno vino a Cristo. Esos son los odres viejos y los odres nuevos. Hermanos, cada día, cada día hay que crucificar esta carne y vivir para Cristo. Cada día hay que ir delante del Señor y pedirle al Señor, Señor, si no me ayudas, este camino no lo puedo vivir. Es por tu gracia y tu perdón que subsisto y que soy. Ahora, el resto del capítulo, hermanos, el Señor Jesucristo habla que Él es Dios sobre la muerte, Él es Rey sobre la muerte, lo físico, los demonios y el reino de Satanás. Pero al final del capítulo 9 nos dice lo siguiente. Entonces dijo a sus discípulos, versículo 37, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Versículo 38, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y hermanos, pues allí terminamos en esta noche. Gracias por sintonizarse a este canal. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de dar su palabra. Y hermanos, sí son tiempos muy difíciles. Son tiempos muy difíciles, hermanos, pero sobre todas las cosas, hermanos, usted es cristiano. Pase lo que pase en este mundo, usted todavía tiene que vivir la vida cristiana. Todavía se tiene que nutrir. Nos tenemos que nutrir. Nunca paramos de ser cristianos porque cambian el ambiente o cambian las situaciones. Somos cristianos porque Jesús nos ha redimido, ha pagado el precio de nuestros pecados que estaban en contra de nosotros para acercarnos a Dios, y Él nos justifica y por su sangre somos limpios. Viva la vida de fe, viva en el Señor, afírmese más, cada día afírmese más, hermanos, y veremos la gloria de Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Oraremos antes de terminar y y le vamos a pedir al Señor en este momento que Él obre. Él obre en sus vidas. Yo sé que hay muchas peticiones, pero que Él obre y que Él obre en el mundo entero en este momento. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos porque eres bueno, eres fiel y verdadero. Y porque tú no mientes, Señor. Tú no mientes a tu pueblo. Damos gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, alcance al pecador, alcance al cristiano, Señor. Que el pecador se arrepienta y que el cristiano se afirme más, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y cada petición, Señor, que se levanta en esta noche. Tu obra, Señor. Que se vea tu mano obrando, Señor. Y sobre todos aquellos que están sufriendo en este momento y familiares que sufren por causa de la coronavirus, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vengas y tú sanes, Señor. Que tú vengas y tú sanes, Señor, y que tú confortes, Señor, y que tú des fe, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias una vez más y que el Señor los guarde y esté con ustedes.
Para el próximo viernes, este mismo canal, 7:30. Dios los bendiga. No quiero perder